En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Dos cosas quiero decir en forma de introducción inicial. Primero, nuestro lenguaje, como dije hace 8 días, es un lenguaje que no está diseñado para hablar de lo infinito, para hablar de lo eterno, para hablar de lo inmutable, para hablar de Dios. Nuestro lenguaje está diseñado para hablar de lo finito, para hablar de lo temporal, de lo creado, de lo que cambia. Por eso, tomar este tema de conocer a Dios en el lenguaje humano es toda una aventura. No es fácil encontrar en el lenguaje nuestro las palabras que puedan ir hasta el fondo de lo que significa cada atributo de Dios, ya sea los atributos naturales o los atributos morales. Lo segundo que quiero decir es que el hombre no puede conocer a Dios por la razón, por su manera de pensar. La única manera que podemos empezar a entender, a conocer a Dios es a través de la revelación. No más. La revelación, por eso este libro es bendito, porque Dios mismo me enseña a conocerle a Él a través de ella. Por eso todos los cristianos debiéramos amar la Biblia, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, asimilarla, obedecerla, compartirla, porque es un regalo de Dios. Dios me dejó la Biblia para que lo conozca cada día mejor. El tema de hoy es gracia. ¿Qué es gracia? Hace unos días empezamos a hablar de lo que era bondad. Y no hablamos que Dios tiene bondad, sino que Dios es bondad. Hace 8 días hablamos de la misericordia. Y no hablamos de que Dios tiene misericordia, sino que Dios es misericordia. Tal vez dentro de unos días seguro vamos a hablar del amor de Dios. Y no vamos a hablar del amor de Dios solamente en ese sentido, sino que Dios es amor. Hoy vamos a hablar de la gracia. No que Dios tiene gracia, sino que Dios es gracia. Es gracia. Espero que hoy y el próximo domingo, estoy seguro, de eso estoy convencido, plenamente convencido, que el mensaje de hoy, al concluir, quedará en continuará. ¿Sí? ¿Han visto las telenovelas que dice continuará? Y todos quedan con deseo de saber en qué termina. Así que hoy voy a terminar con continuará. Y hoy en 8 días, no sé si continuará, pero continuaremos hablando del Señor, si continuará para el otro. ¿Qué es gracia? Gracia viene de una palabra que significa inclinarse. Cuando habla la Biblia de que Dios vio al pueblo de Israel, ahí en Éxodo capítulo 2, versos 23, 24, que Dios vio a su pueblo desde el cielo y se acordó de ellos. Quiere decir, la idea del pasaje es que Dios desde el cielo los vio y se inclinó. Desde el cielo estaba y se inclinó a la tierra para mirar a su pueblo y se acordó. Y entonces envió su gracia para redimirlos. Hace unos 54 años largos, Dios miró desde el cielo y se inclinó y me vio a mí y me envió su gracia. No sé cuánto hace que el Señor te miró a ti, se fijó en ti, se inclinó desde el cielo y envió su gracia. Dígale a su hermano, ¿cuánto hace que Dios se inclinó desde el cielo, te miró
Y se acordó que había hecho un pacto contigo de la eternidad. Y al inclinarse derramó su gracia sobre tu vida. Eso es gracia, implica inclinarse sobre una persona. Pero no solamente inclinarse, significa conceder un favor inmerecido. No solamente Dios me vio y se inclinó, sino que al extender su gracia me dio un favor que yo no merecía. Me dio la salvación. Y yo no la merecía. Cuando Dios te miró y se inclinó desde el cielo hacia ti, te hizo un favor que tú no merecías. Y perdónenme que sea tan franco. No hay nadie aquí que merezca el perdón de Dios. No hay nadie. Hizo un favor inmerecido. De otra parte, pudiera decir que la gracia no viene por méritos del que la recibe, sino por amor del que la otorga. Cuando el Dios me dio la gracia, me miró con su gracia y me dio la salvación, esa gracia no vino porque yo la merecía, fue por amor que Él al verme me otorgó su gracia. Gracias. Claro que esto rompe todos los esquemas humanos en que creemos que lo que tenemos lo merecemos. ¿Y cuántos cristianos se acercan a Dios creyendo que pueden exigirle a Dios porque se lo merece? Señor, tú sabes que yo me he portado así y así y así y merezco que me trates bien, Señor. Y algunos se enojan. Hasta le dicen a Dios, si no me tratas bien te dejo. Ahí. Gracia es el gratuito favor soberano hacia el que nada merece. Nosotros como iglesia somos depositarios de la gracia de Dios. De la gracia tiene dos aspectos, la gracia general y la gracia especial. Nosotros somos depositarios, como toda la creación, de la gracia general. Pero como pueblo de Dios somos depositarios de la gracia especial. Y si hemos recibido de gracia, ¿qué tenemos que hacer? Dar de gracia. El tema de hoy en 8 días va a ser un poco complicado. Porque voy a hablar de la inconsistencia de que aquello que Dios escogió para que fuera el vehículo que exportara, que transmitiera, que hiciera que fluyera la gracia, se convierte en el instrumento que más impide crecer la gracia de Dios. Ese será el tema de hoy en 8 días. Así que continuará. Díganle a su hermano, no me la puedo perder, porque yo quiero saber si estoy ahí. ¿Está bien? Todo en la Biblia, todo lo que Dios hace, lo hace por gracia. Por ejemplo, déjenme darles unos ejemplos de la Biblia. Y esto que voy a decir puede sonar muy extraño. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó por gracia. No merecían a Adán y Eva que los creara porque no existían. Así que Dios por gracia los creó. Dios por gracia preparó un jardín hermoso, un ambiente especial, inigualable, un jardín precioso, y los colocó ahí para que vivieran, para que disfrutaran de la vida, por gracia. No habían hecho nada a ellos que mereciera la gracia de Dios. Y les pidió que vivieran en su gracia. Les dijo, vivan en mi gracia. En otras palabras, cuando le dijo no coman del árbol del bien y del mal, está el árbol de la vida para que ustedes se alimenten de él, para que se nutran de él. Les está diciendo, los he creado para que vivan por gracia. Por gracia. El árbol de la vida significa la gracia de Dios. Desafortunadamente sabemos la historia. El hombre decidió rechazar la gracia. ¿Y qué hizo? Se fue al árbol del conocimiento del bien y del mal, la razón,
y se separó de lo que Dios había dicho. Rechazó la gracia y cogió otro camino, distinto al de la gracia, el opuesto a la gracia. Y dice la Escritura que después de que el hombre habla con Dios y Dios le dice lo que tiene que sufrir a causa de su desobediencia, dice Dios, vio que el hombre estaba en peligro todavía peor. El peligro no había terminado, el peligro estaba latente. El hombre podía extender su mano y comer del árbol de la vida. Entonces Dios dijo, para que no extiendan su mano y coman del árbol de la vida, los expulsó del paraíso. ¿Por qué los expulsó? Por gracia. La gracia se manifestó al expulsarlos. Porque si Dios hubiera permitido que él, según la revelación divina, hubiera extendido la mano y hubiera comido el árbol de la vida, eternamente hubiera sido un hombre separado de Dios y nunca hubiera podido tener el perdón de sus pecados. Entonces lo sacó para protegerlos y lo sacó por gracia. Normalmente no vemos la gracia de Dios ahí. Vemos un juicio, vemos un castigo. Pero déjame decirle, ese juicio o ese castigo, como lo llamamos, fue por gracia para protegerlos. Porque Dios tenía un programa de redención. No sé si me hago entender. Un segundo ejemplo en la Biblia. Dice, al pasar el tiempo, vio Dios que la intención del corazón del hombre era de continuo hacia la perversión, hacia el mal. Hubo una generación que ya no tenía remedio, que todos los que salieran de esa generación seguirían el mismo camino hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal. Nunca iban a superar esa circunstancia. Iba hacia el mal todos los días, generación tras generación, el hombre de continuo su pensamiento era hacia el mal. Entonces Dios dijo, para que el mal no se perpetúe en la tierra y cada generación sea peor, voy a enviar el diluvio. El diluvio fue un instrumento de gracia para la raza humana. No pensamos de esa manera. Pensamos que fue un castigo. No, fue una expresión de gracia. Y qué lindo cuando llegas al capítulo 6, verso 9. Dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y a través de Noé, Dios preservó un pueblo, una humanidad que pudiera ser preparada para recibir después la gracia, completamente la gracia de Dios. Hay otros episodios de la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó porque era una persona digna de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la bendición de Dios, del propósito de Dios. No. Era un pagano, un hombre alejado de Dios. No había nada en Abraham que mereciera. Si ustedes pueden leer el capítulo 4 de Romanos, van a encontrar que Dios no lo llamó porque a Abraham se lo merecía y Dios le estaba pagando una deuda que tenía con él. No tenía ninguna deuda. Abraham no lo merecía. Pero Dios le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham por gracia. No más, por gracia. Podemos seguir con Isaac, podemos seguir con Jacob, podemos seguir con José, podemos seguir con todos aquellos patriarcas. Dios, todo lo que hizo fue llamarlos, cuidarlos, protegerlos por gracia. Uno ve cada día en la vida de ellos
que no era porque ellos se lo merecían, fue por gracia. Nada más que por gracia. Es más, cuando el rey, cuando Faraón ordenó que todos los niños que nacieran varones debían de ser muertos, asesinados, ordenó a las parteras que mataran a todos los niños que nacieran vivos, a los varones. Nació un niño y Dios lo vio y por gracia preservó la vida. Se llamaba Moisés. ¿Había algo que Moisés hubiera hecho que mereciera la gracia de Dios? No, nada. Por gracia preservó la vida. Por gracia sacó Dios al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, porque Israel siempre ha sido, y parece que siempre será mientras que esté en la tierra, un pueblo terco. Si hay algún judío aquí, perdóneme, pero esa es la verdad. Si no, lea los relatos bíblicos, vea la historia. Pueblo terco, parecen evangélicos. Pueblo terco, somos tercos. Le reclamaban a Dios cada rato y le decían: ¿por qué nos das esa carne que estamos cansados ya? Dios los cuidaba, los protegía, pero cada rato protestaban. Bueno, toda la historia que está en el Pentateuco nos habla de un pueblo así. Pero por gracia Dios los preservó. Por gracia Dios ha protegido a Israel a través de los milenios. En la tierra han querido eliminarlo, pero no han podido. Israel ha vuelto a su tierra, ha poseído otra vez a Jerusalén y la tierra de Israel, no porque ellos lo merecían, por gracia. Por gracia, no más. Les dio la tierra prometida el Señor, no porque era un pueblo digno. Ahí en Deuteronomio nos dice, no porque ustedes se lo merecían, porque ustedes son el pueblo más insignificante de todos, pero Dios les dio la tierra por gracia. Y podemos leer toda la historia antigua, todo es por gracia. Es más, Dios llamó al rey David para ser rey por gracia. Cuando el profeta llegó, cuando Samuel llegó a la casa de Elí, de Isaí, su padre, ni su padre creía en él. Cuando llamó a los hijos para ver cuál de ellos se elegía, David quedó ignorado totalmente. Pero cuando el profeta insistió si había otro, dijo: sí, no, que cuida chivas, tráiganlo. Y cuando David llegó, Dios le dice al profeta: levántate y úngelo, porque ese es el hombre que yo he escogido. ¿Por qué? Por gracia. Pura gracia. Y podemos seguir hablando de todos los aspectos, y fue por gracia. ¿Sabes? Cuando Dios envió a su Hijo a la tierra, cuando se hizo hombre, cuando dejó, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y vino a la tierra y tomó forma humana, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, llegó a lo último y murió en la muerte más vergonzosa, como decíamos el viernes, la más vergonzosa. Hay una ironía en el pueblo judío en eso, porque cuando una persona, según la ley, se hacía pasar por Dios, como ellos acusaban a Jesús, tú siendo hombre te haces Dios, la ley ordenaba que debía de ser apedreado. Pero cuando Pilato preguntó: ¿y qué hago con Jesús?, no dijeron apedréenlo como dice la ley. ¿Qué dijeron? Crucifícalo. Era contrario. Es una contradicción. ¿Sabe por qué? Porque en el pueblo romano, cualquier persona que era crucificada era borrada de la historia. Y lo que ellos querían era que el nombre de Jesús fuera borrado totalmente de la raza humana, como si nunca hubiera existido. Por eso dijeron: crucifícalo. Demuestra la intención que tenían. Pero qué lindo, aquel que fue destinado por los hombres para ser borrado de la historia, hoy es el más conocido. Aleluya.
Hoy es el más exaltado, hoy es el más amado, hoy es el más glorificado, hoy es el más bendecido, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Hermanos, cuando Jesús perdonó a la mujer que fue tomada en el acto mismo de adulterio, ¿por qué el Señor la perdonó? Por gracia. Eso te hace pensar, si Dios me ha perdonado a mí y te perdonó a ti, ¿por qué fue? Por gracia. Dios multiplicó los panes, los peces, todas las obras que Jesús hizo, las hizo por gracia. Murió en la cruz de Calvario para que su gracia fluyera hacia nuestra vida. ¿Sabes, hermano? Yo llevo cerca de 55 años y mi vida es solamente por gracia. Por gracia. Algunos me dicen, no, pastor, es que usted se lo merece. No, yo no merezco nada. Yo no merezco nada. Pero a Dios le plació darme su gracia. ¿Saben lo que Pablo dice? ¿Quién era Pablo? Qué gigante que era Pablo. Era un gigante espectacular. Nadie puede compararse a Pablo en el mundo cristiano. Qué gigante. Sabio, entendido, humilde, sencillo, usado por Dios. Sí. Pero qué interesante cuando él se presenta a sí mismo. No dice, yo estoy aquí porque lo merezco. Mira, yo he sufrido persecuciones y lo merezco. No. Él llega en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, grábenselo. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Pablo no dice, Dios me eligió porque yo era un gran fariseo, porque yo sabía griego, hebreo, porque yo conocía todo el Antiguo Testamento, experto en las Escrituras, en el Pentateuco. No lo escogió el Señor porque Él tenía doble ciudadanía, la romana y la israelí. Lo escogió a Él, ¿por qué? Por gracia. Hay algunos que creen que Dios los escoge porque son alguien. ¿Y cómo debe sentirse orgulloso Dios con este espécimen perfecto que hay? Y Dios tenía que mirarme a mí. No. Lo único que nosotros merecíamos era el infierno. Pero Jesús bajó al infierno, sufrió al infierno, para que yo no fuera al infierno. Se levantó, sí. Cuando resucitó de entre los muertos, dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno, aleluya. Y aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por gracia, por gracia. La gracia es indescriptible. La gracia es algo que es increíble. En el libro de Juan, mire lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, cuando el principio comenzó, ya existía y estaba con Dios, en este caso con el Padre. Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El verbo. El verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el autor de todo el universo. El Padre lo diseñó, el Hijo lo ejecutó. Adelantando el mismo pasaje, en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue el que se hizo carne? Jesús. O sea, el verbo del capítulo 1 es Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Y sigue diciendo el pasaje,
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué? Gracia sobre gracia. Y sigue diciendo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿pero qué? Pero la gracia y la verdad vinieron, se expresaron, se manifestaron. No empezó a existir la gracia cuando Jesús vino, porque la gracia es eterna. Siempre Dios, como lo mencioné antes, había hecho todo por gracia. Por gracia. La gracia nunca ha estado ausente del propósito de Dios. Nunca ha estado ausente del plan de Dios. Como dice el apóstol San Pablo en otra oportunidad, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Pregúntale a su hermano, dígale, hermano, permítame hacerte una pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Ya sea que hayamos trabajado, pero ¿quién nos dio la fuerza para trabajar? ¿Quién nos dio la sabiduría? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio la inteligencia? ¿Quién nos dio la capacidad? No hay nada que tengamos que no hayamos recibido. Y entonces Pablo dice, y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Dígale a su hermano, y si lo que tienes lo recibiste, ¿de qué te glorías? Dígaselo a su hermano, dígaselo. Eso es un poco humillante. Para soberbia humana es humillante. ¿Hay algo que tengas que no hayas recibido? Nada. Todo lo recibimos. Y otra vez, como dijo Pablo, si lo recibimos, ¿de qué me jacto? ¿De qué? Por eso la canción decía, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él. Solo a Él. Para ilustrar esto, quiero ir a dos ejemplos. Uno de la historia moderna, más cercana, y otro de la Biblia. Permítame ilustrarlo con la historia más cercana. Philip Yancey, en su libro Gracia Divina, nos cuenta una historia muy enternecedora, muy triste, pero con un final especial. Una niña que había nacido en un lugar de Estados Unidos, una casa muy hermosa, muy bella, los padres eran unas personas muy trabajadoras, campos preciosos que tenían, que florecían en primavera y adornaban toda la campiña. Unos padres que la amaban, que la recibieron con gratitud en el corazón y cuidaron de ella, velaron por ella, la cuidaron todo el tiempo. La niña fue creciendo con todos los cuidados que los padres le daban. Pero llegó un momento que se llama la adolescencia. Y cuando llegó a la edad de la adolescencia, exigió su libertad. Estoy aburrida de que ustedes, padres, me estén diciendo dónde tengo que ir, a qué horas tengo que llegar, qué debo hacer. No me protejan más, que yo ya sé cómo defenderme. ¿Se parece a los adolescentes de hoy? ¿Se parece a ti, hermano? Es normal, la adolescencia. Y la niña se hartó de sus padres. Dijo, no me aguanto más que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Yo ya soy capaz de tomar decisiones. Y expresó con odio a sus padres. Le decía, los odio porque ustedes me imponen su criterio. Déjenme hacer la vida. Un día tomó una decisión. Empacó una mochilita con 2, 3 mudas, se la llevó al hombro y muy al amanecer, cuando todos sus padres dormían, se fue. Unos pesos que tenía,
tomó un vehículo y se fue para una de las ciudades menos amigables, donde ella pensaba, voy a meterme en un lugar donde mis padres jamás me encuentren, porque me libero de ellos. Y llegó a la ciudad. Se bajó del bus, salió a la calle, con su maletica, se paró en una esquina, sin saber dónde iba. Y pasó un señor muy elegante, bien vestido, en un traje, en un carro espectacular. La vio como desubicada, se paró y le dijo, niña, ¿te puedo ayudar? Y entonces la niña dijo, sí, es que yo acabo de llegar a la ciudad y no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Y le contó parte de la historia. Y el hombre le dijo, no se afane, que yo me encargo de protegerte. ¿Qué tienes en esa mochilita? No, 2 trapitos aquí que traje. No te afanes, va a encontrar. Llegaste al lugar propicio. Se la llevó a un gran almacén, le compró ropa de la más costosa. Le compró joyas de las más suntuosas. Alquiló un apartamento de lo más hermoso, con todos los lujos del momento. Y para que no se preocupara por hacer de comer, porque no sabía, parece adolescente, ¿no es cierto? No sabía cómo hacer de comer. Entonces le consiguió una criada. Así que le tenía todo. Y natural, ya saben el resto de lo que pasó en su relación con él. Ella se enamoró de él y entregó su vida. Y vivía para satisfacerlo en todos sus caprichos sexuales, en todos sus caprichos emocionales. Y él era orgulloso saliendo con su niña a la calle, hermosa, porque era bonita. Y todos la admiraban. Mira, qué fortuna tiene este hombre, mire esa mujer que tiene. La llevaba a banquetes, la llevaba a las mejores salas de cine, las mejores salas de concierto. Le tenía todo a disposición. Él quería que ella siempre mantuviera alegre. Entonces le dijo, mire, para que siempre mantengas con dinamismo en tu vida y te sientas superior a todos los que están, tómate esta pastillita. Y le dio la pastillita, le enseñó a fumar, para que no se recordara, cuando viniera el recuerdo de los padres, con el tabaco se pudiera ir el recuerdo. Le enseñó, le dio los whiskies más exquisitos que había, el alcohol más caro, más costoso. Ella estaba feliz, dice, mire de lo que yo me estaba perdiendo. Mi padre me quería negar, quería que yo no disfrutara de la vida. ¿Cómo odio a mis padres que querían impedirme que yo disfrutara del mundo? Estoy feliz, estoy contenta. Pasaron unos meses, pasaron 2 años. Y al segundo año, el tipo le dijo, te aborrezco, vete de mi lado, no sirves para nada. La despreció y la echó sin los trapitos, sin trapitos. No con los trapitos, sino sin trapitos. La tiró a la calle. Vete de acá, no tienes derecho a nada. La echó y le cerró la puerta en una noche oscura, con lluvia, con dificultades. La chica se halla de la noche a la mañana despojada de todo aquello que era su fantasía, su regocijo. Y no sabe qué hacer la niña. Descubre que no es una mujer madura, descubre que es una niña todavía. Apenas tiene tal vez 15 años nada más. Descubre que era indefensa. Tiene hambre, tiene sed, no sabe hacer nada, no encuentra trabajo, tiene que divagar por las calles para arriba y para abajo. Por las noches, cuando venía la oscuridad, consiguió periódico y se acostaba, temiendo ser violada por cualquier maleante que pasara, y se cubría con papel periódico. Una vida muy triste. Esa es una historia, fue real. Estando en esa condición, la niña se acuerda de lo que vivió con sus padres, lo que sus padres le decían. Como que volvió en sí y dijo, me acuerdo que yo tenía un perrito que era mi mascota y ese perrito vive mejor que lo que yo vivo. Entonces
consiguió unas monedas y logró hacer una llamada a casa. Haya pensado, voy a decirle a mi padre, padre, me equivoqué. ¿Me pueden recibir en casa? ¿Podrían perdonarme? Me he dado cuenta que he andado por donde no debía de andar. Perdónenme. Llamó, tenía el mensaje preparado, pero no contestó nadie. Esperó unas horas, volvió a llamar, no contestó nadie. Dijo, tal vez han salido, mañana voy a llamar. Llamó temprano al otro día y no contestó nadie. Entonces dijo, por lo menos voy a dejar un mensaje. Y dejó el mensaje, papá, me equivoqué. ¿Me pueden recibir? ¿Me pueden perdonar? ¿Puedo ser contada en la familia otra vez? Y dejó el mensaje en el contestador. Entonces dijo, voy a llegar mañana por la noche. Ya ella sabía a qué buses viajaban y tenía ya idea de a qué hora salía el bus, a qué hora llegaba. Dijo, voy a llegar a tal hora. Si me reciben, espérenme. Y si no me reciben, pues yo seguiré hacia Canadá en el bus. Todo el viaje para ella fue un martirio. ¿Qué tal si mis padres se han muerto? ¿Qué tal si están enfermos? ¿Qué tal si no han oído el mensaje? Si están viajando, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Todo el tiempo pensando, eran 7 horas de viaje. Cuando llegó al sitio, el chofer dice, quedan 15 minutos. Si quieren descansar un poco, descansen 15 minutos, salimos. Ya pensó, en 15 minutos se decide mi vida. ¿Qué voy a hacer? Estaba bien angustiada, se bajó del bus, salió, cuando de repente encuentra un letrero grande allá, inmenso, con el nombre de ella que le decía, bienvenida a casa. Y detrás de ese gran letrero, al frente de ese gran letrero, toda su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, sus tías, sus tíos, sus vecinos, los primos, todos ahí. Y hermanos de la iglesia habían venido a recibirla y comenzaron a aplaudir, bienvenida, bienvenida, bienvenida a casa. Y el padre se adelanta y la abraza y la besa y le dice, hija, bienvenida a casa. Y ella comienza a decirle, padre, me equivoqué, perdón. No, mañana hablamos otro día. Camine porque la fiesta está preparada. Hay un banquete esperándote. Estamos alegres porque ha regresado a casa. Eso es gracia. Eso es gracia. Gracia. Ella no lo merecía, pero recibió gracia. Recibió un favor inmerecido. ¿Entiende mejor lo que es gracia? Tal vez nosotros no hemos vivido esa de forma dramática, pero el resultado es el mismo. Yo no merecía la gracia de Dios, pero Él me recibió con sus brazos abiertos. Aleluya. Aleluya. Me recibió con sus brazos abiertos. Te recibió a ti con sus brazos abiertos. Y hoy disfrutas de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia del Señor. La otra historia es de la Biblia. ¿Me permiten invitarlos a leer un pasaje de la Biblia? Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Había algo en Jesús que atraía a los despreciados de la sociedad. De modo que también los fariseos y los maestros de la ley, al verlo, no se acercaron atraídos por él, sino para criticarlo. Comenzaron a murmurar y decían, si este hombre fuera el Hijo de Dios, ¿por qué recibe a los pecadores? Y es más, no solamente los recibe, come con ellos. Eso era indigno para un rabino de la época. Comer con pecadores y recibir a pecadores, dialogar con pecadores, estar en medio de pecadores, era indigno. Entonces Jesús les contó una parábola, que realmente les contó 3 parábolas. La primera dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde
una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros, vuelve a la casa y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Qué cuadro tan bello! La oveja perdida. Yo era esa oveja perdida. Yo era esa oveja perdida. ¿Cuántos aquí pueden decir: yo era esa oveja perdida? Jesús vino a la tierra a buscarme, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me buscó hasta que me encontró. Yo, igual que la oveja. Las ovejas tienen una característica: una vez que se pierden del redil, se pierden del camino, nunca tienen sentido de ubicación. Y cada día se alejan más y más. No encuentran el camino de regreso por su propia iniciativa, a diferente de un perro. Un perro tal vez encuentra, o un gato encuentra el camino de regreso. Una oveja no. La oveja se aleja más, y los peligros que tiene la oveja de todos los animales del campo que hay, que la pueden devorar. Entonces el pastor sabía los peligros que la oveja tenía y dejó las 99 y se vino a buscar la oveja perdida. Y cuando la encontró, ¿qué hizo? La regañó. Oveja estúpida, tonta. Para que aprendas, nunca debes retirarse del redil. Siempre tienes que andar en el redil. ¿Sí le dijo? La abrazó, la puso sobre sus hombros, la acarició. Se fue donde estaba el redil y llamó a sus amigos y vecinos y le dijo: alégrense conmigo, porque la oveja que estaba perdida ha sido hallada. Hagamos fiesta. Hizo fiesta por la oveja perdida. Y dice, terminando el relato de la parábola: así es también en el reino de los cielos. Cuando una persona encuentra el camino de redención y encuentra el camino de la vida, encuentra a Jesucristo, hay gozo en el reino de los cielos, hay fiesta, los ángeles cantan de alegría. ¿Sabes, hermano? Yo me imagino hace 54 años largos, una noche de julio, cuando en su gracia Cristo vino a salvarme, junto con mi esposa. Me encontró perdido, se acercó, me habló, entregué mi vida. Ese día hubo fiesta en el reino de los cielos. Ese día hubo un banquete en el reino de los cielos. No sé cuánto hace que Dios celebró fiesta en el cielo por causa tuya. Dígale a su hermano: ¿cuánto hace que conoce al Señor? Ese día hubo fiesta en el cielo. No fue un momento cualquiera. No fue un momento de fiesta, de gloria. Y sabes, hermano, desde ese día, hace cerca de 54 años, yo vivo en banquete con el Señor, amén. Vivo en la fiesta no ha terminado, aleluya. Y por eso cantábamos otra vez una canción que decía: y este gozo no va a parar, aleluya. Porque Cristo me salvó, amén. Y este gozo no va a parar, no va a parar. Y este gozo no va a parar, no va a parar. Y este gozo no va a parar. Siga. Porque está dentro de mi corazón, amén. Y nunca ha parado ese gozo, aleluya. Yo vivo en fiesta continua con el Señor, amén. Dígale a su hermano: yo también vivo en fiesta continua con el Señor. Vivo en fiesta continua. No ha parado el gozo. Sigue la fiesta. Sigue la fiesta. Qué lindo. Yo soy feliz con Jesús. ¿Y tú? Amén. Mira a su hermano. Yo quisiera, yo le decía al culto anterior, ayer estaba viendo un video muy bonito de Andrew Ryu, que es mi artista favorito, de los violinistas, de los músicos. Él no es cantante, tiene una orquesta, la Johann Strauss, muy bonita la orquesta, muy especial. Estaba haciendo el último video que hizo el año pasado, que yo sepa, seguro hizo otros. Vida en Venecia. Vida en Venecia, hermoso. Un cuadro en la plaza de San Marcos, lleno, multitudes de gente para escuchar a Andrew Ryu. Y una cosa que me sorprendió,
todos los que venían a escuchar a Andrew Rieu, a deleitarse con la música que él toca, con el violín y toda la orquesta tocando, todos los que habían hombres y mujeres con una sonrisa en los labios, todo el tiempo con sonrisa. Yo me preguntaba, ¿y por qué este tipo es capaz de arrancar sonrisa permanentemente a los asistentes a un concierto? Y yo que predico en la iglesia veo a los hermanos como bautizados en limón. Difícil encontrar hermanos que se sonrían. Por favor, sonrían, hermano. Díganle a su hermano, sonría, sonría, sonría. Es que la fiesta, está hoy de fiesta. No está de funeral. Díganle a su hermano, está de fiesta, no de funeral. Está bien que cuando uno está de funeral puede sentirse triste y un poco apagado. Pero cuando está de fiesta, está alegre, ¿no es cierto? Está de fiesta con Jesús. Pero sigue diciendo el pasaje. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Era la herencia que le quedaba si se moría el marido, si la abandonaban o se enfermaba el marido y quedaba imposibilitado de trabajar. Tenía una pequeña herencia, unas monedas. Dice, si se pierde la moneda, no enciende una lámpara, barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepienta. ¿Cómo necesitamos llevar este mensaje de salvación a los perdidos? Jueves de esta semana, 7 de la noche, tenemos Alfa en este lugar. ¿Para qué es Alfa? No para entretener a los santos. Por eso tal vez muchos no vienen, porque no es para entretenerlos. ¿Sabe para qué es? Para llevar a otros que no conocen a Cristo, a los pies de Cristo. Que tengan la oportunidad. Hermanos, quiero desafiarlos a que este jueves vengan con un amigo, una amiga, un familiar, alguien vecino a Alfa, para que tomen un cafecito, para que tomen una empanadita y puedan escuchar el mensaje de Jesucristo. Tal vez el jueves va a haber fiesta en el reino de los cielos. Amén. Dígale a su hermano, va a haber fiesta en el reino de los cielos. Y yo quiero ser el instrumento para que haya fiesta. Bueno, sigue diciendo el Señor. Un hombre tenía 2 hijos. Esta parábola, no sé por qué se ha llamado la parábola del hijo pródigo. Y tampoco, como dice la reina, la nueva versión de introducción, la parábola del hijo perdido. No es el hijo perdido, son los hijos perdidos. Los 2 estaban perdidos. Ya miraremos eso más adelante, no alcanzaba hoy. Eso es para continuar. ¿Sí? El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad, hambre, sed, desnudez tenía. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. El peor trabajo que un judío puede realizar o se le puede ofrecer. Si quiere ofender a un judío, ofrézcale cerdo. Si quiere ofender a un judío, ofrézcale trabajo cuidando cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos inclusive. Pero aún ni así nadie se la daba. Por fin volvió en sí y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo misericordia de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, le besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también el anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo, matémoslo para celebrar un banquete, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzaron a hacer fiesta.
Eso es gracia. Eso es gracia. La parábola que llamamos del hijo perdido, o del hijo pródigo, o de los dos hijos perdidos, o del padre amoroso, es gracia. Gracia, gracia. Es por gracia que somos salvos. Es por gracia que el Señor nos ha recibido en su casa. Yo estaba muerto hace 54 años largos. No tenía vida. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero Jesús me habló. Y cuando Él habló con su voz poderosa, me dijo, como le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. A mí me dijo: Héctor, ven fuera. Y recibí la vida del Señor. Aleluya. El Señor pronunció tu nombre y te dijo: ven fuera. Y te dio vida. Hoy tienes vida. Hoy tú y yo tenemos vida solo por su gracia nada más. Eso es gracia. Eso es gracia. Piensa la historia completa. Esa es una parábola de la gracia de nuestro Dios. El Hijo recibió lo que no merecía. Y algunos no entendieron eso, especialmente su hermano mayor no lo entendió. ¿Cómo es posible que tú hayas recibido a ese que estaba con prostitutas, a ese que derrochó la herencia, a ese malvado, a ese perdido? Tú lo recibes y haces fiesta. No puede ser. El hijo mayor no entendió lo que es gracia. No entendió. El hijo mayor vivía por las normas. El hijo menor, a partir de ese momento, vivió por la gracia. Amén. Déjeme concluir diciendo: tú no vives por las normas. Tú vives por la gracia de Dios. No hay nada que tengas que no sea por su gracia. ¿Cómo estamos acostumbrados a rechazar a otros porque no cumplen mis normas? O las normas que interpretamos de Dios, como no las cumple, hay que echarlo fuera. La famosa ilustración de la manzana podrida. Hay que echar la manzana podrida fuera para que no es. Algunos me dicen: pastor, pero si tú sigues predicando eso, es un peligro. Es un peligro. La gracia de Dios, cuando alguien la reciba, no se convierte en un peligro, sino en un gozo que conduce a la santidad. Amén. Que conduce a una vida diferente. Una vida. Lo que no es gracia de Dios, lo que es compasión humana, sí, pero lo que es la gracia de Dios cambia, transforma al ser humano y lo lleva a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. El Padre no estaba alcahueteando la perversión de su hijo, la maldad de su hijo. No, estaba celebrando que estaba muerto y ahora había vuelto a la vida. Eso es gracia. Qué fácil podemos malinterpretar. Pero déjeme terminar. Dios te ha redimido por su gracia. Amén. Levanta tus manos y diga: Dios me ha redimido por su gracia. ¿Por qué no? Voy a pedirles que hagan una cosa. Póngase de pies. Voy a combinar lo que he dicho diciendo: no inclinen su rostro para orar, sino levanten su rostro hacia arriba. Y yo sé que cuando tú levantas su rostro hacia Dios, no tiene la tendencia a hacer, sino sonreír. Sonríale a Dios. Sonríale a Dios. Y dígale: Señor, y no cierre los ojos, abra los ojos bien. Que cuando cierra los ojos tiene la atención a cerrar la boca también. No, abra los ojos y abra la boca también y sonríale a Dios. Dígale: Señor, gracias. Es por tu gracia que tengo vida. Aleluya. Es por tu gracia. Aleluya. Así quiere ver Dios a su pueblo, lleno de gracia, con sus manos extendidas, con una sonrisa en sus labios, produciendo la gracia del Señor. Aleluya. Tu gracia es incomparable. Por siglos estaré proclamando tu gracia, Señor.
seré heredero de todos los bienes celestiales. Viviré eternamente y eternamente proclamaré tu gracia. Tu gracia. Permíteme vivir esta vida proclamando tu gracia, Señor. No es por obras, es por gracia. La gracia no es infructuosa, nos lleva a hacer lo correcto, pero nunca es por lo correcto, es por gracia. Solamente lo correcto es fruto, y viviremos todos por tu gracia. Bendigo a este pueblo, Señor, este pueblo que es feliz, este pueblo que vive alegre, aleluya, este pueblo que vive en banquete continuo, porque estamos en conexión con el cielo. Y en el cielo hay un banquete que no ha terminado todavía. Hay una fiesta que no ha cesado, aleluya. Y nosotros seguiremos en fiesta con Jesús. Aleluya, 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 aleluya.